Lo escaneo y te lo mando después. Sí, pero platícame de qué se trata. ¿Cuál es la idea de ese dibujo? Es la Virgen de Guadalupe devorada por la Coatlicue. Ok. Entonces, para revertir la conquista de México, Sí. la Coatlicue ha regresado y se comió a la Virgen. Creo que tiene un poco de indigestión y va a vomitar en un rato. Ok. Espero poderla llevar hacia la pintura. Este boceto que hago hoy, 13 de agosto de 1521, Más 500. y según mi cábala, que he estado investigando, Sí. resulta que el 13 de agosto, pero de 1914, también perdimos el imperio. Es decir, se consumó la decena trágica con el asesinato de Francisco I. Madero. Ok. Y el 13 de agosto de 1521, pues masacraron a los mexicas. Sí. Entonces, eh, es una sincronicidad que hoy descubrí, pero también, bueno, dicen que el mal nunca viene solo, ¿no? Ajá. Entonces, pues resulta que también haciendo un paralelismo con los temblores, Sí. el temblor del 85 que sucede 19 de septiembre, ¿no? Y Ujú. luego el del 2017 que vuelve a suceder 32 años después, 19 de septiembre. Sí. Entonces, tal parece que las fechas trágicas nos las dobletean, o sea, nos las hacen pagar doble. Empecé a hacer una revisión histórica a partir del 1800, porque Ok. todo está mal. Nos han contado una historia que no es verdadera. Y, y no te digo de 1521 a 1800, o sea, es una invención total Ujú. de la versión de los ganadores, Claro. no es la versión de los vencidos. Entonces, estoy tratando de hacer una serie de gráficas donde voy a ir poniendo todos en secuencia los años, los eventos políticos que pasaron, las gentes que estuvieron involucradas en el acontecer de México, pero también en el acontecer mundial, y durante esos años también qué artistas eh, fueron surgiendo, ¿no? Por ejemplo, me doy cuenta de que Kafka, uno de mis favoritos, está en el periodo de la transición de un siglo a otro, ¿no? No vive mucho tiempo, pero está en Europa, está en el desastre de la guerra justo antes de que se casara. Y Ujú. la guerra le sirve de el pretexto ideal para salir huyendo y decirle a la novia que lo sentía mucho, pero que la escritura estaba eh, ya teniendo toda la boda arreglada. Entonces la mamá lo iba a matar y el papá no, ni se diga, pero estalla la guerra y entonces, o sea, es lo mínimo que puedes hacer es ya no casarte. Claro. ¿Me entiendes? Bueno, esta serie de acontecimientos y de hechos que es otra visión, o sea, la visión a través de la cual identifico la manera en que nos han condicionado intelectual, política y económicamente, Ujú. hasta venir a dar al 1994 cuando surge el movimiento zapatista, que es la última revolución que habla de mandar obedeciendo, es decir, por primera vez en la historia se hace
a través de las comunidades un nuevo gobierno que se está gestando y que estamos gestando nosotros. Entonces, todas esas series de eventos, lo de Maximiliano, lo de Juárez, lo de Porfirio, lo de Carranza, lo de Villa, iban, ya que esté un panorama general, lo voy a seccionar y entonces haré los cuadros o los dibujos o los videos o lo que sea necesario para ir, no una lectura lineal, sino una lectura que pueda ir y regresar, ¿no? Y comparar, por ejemplo, a Videgaray, el ladrón de ahora, con un tipo de la época de Juárez, norteamericano, que lucraba con lo más vil, o sea, estaba haciendo, en el momento en el que no había gobierno, él estaba haciendo donaciones al gobierno de Juárez a cambio de tener tierras en Sonora, pero a nivel de que el 60% de Sonora iba a quedar como dueño él, ¿no? O sea, un ser vil, ¿no? O Peña Nieto, en algún momento lo comparo con Maximiliano de Habsburgo. Entonces estoy haciendo una cuestión referencial entre la historia y los personajes que se están repitiendo. Y vuelvo a lo mismo de esta sincronicidad, ¿no? 13 de agosto de 1521, una hecatombe, desaparece la cultura americana, ¿no? El continente, la civilización americana, y 300 y pico tantos años después, 13 de agosto, la decena trágica, asesinan a Madero y a Pino Suárez, Huerta se instala en el poder, y lo que provoca es que a través de los años se imponga otra vez lo mismo de siempre, con los militares, con el poder, con el PRI, y se regresa a la historia, ¿no? Claro. Entonces lo estoy estudiando apenas, son una serie de acontecimientos que están como que, ¿por qué se repiten? ¿Por qué repetimos tanta pendejada, cabrón? Sí, sí, sí.